Nos complace recibir al abogado Francisco Alberto Franco Soto, quien es aspirante al Tribunal Constitucional. Con él vamos a conversar acerca de sus deseos de ser parte de los jueces de este tribunal. Franco Soto cuenta con un máster en Derecho y Procedimiento Civil y un máster en Derecho de la Administración del Estado y un máster de Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Hola, hola a todos, hola a la audiencia, hola Pinky, hola María Alba, mucho gusto y un placer estar con ustedes. Encantada. ¿Por qué quieres llegar a ser juez del Tribunal Constitucional? Bueno, estás formado en esa materia, pero ¿por qué de ahí? Sí, la verdad es que varios motivos me invitan justamente en este momento, pues aspirar a una posición de las vacantes, a una de las vacantes en el Tribunal Constitucional. En primer lugar, creo que el pueblo, el soberano, la población está ávida de perfiles para la justicia, de personas independientes, de técnicos preparados, de personas ajenas a partidos políticos y sin afinidades con ninguno de los actores que componen nuestro sistema partidario. Ese primer motivo pues me lleva a eso. En segundo lugar, creo que reúno las condiciones, la preparación, el perfil que se viene impulsando para ocupar, como se hizo, por ejemplo, con la Procuraduría General de la República, como se hizo igualmente con la Junta Central Electoral, pues con ese perfil, con ese aval profesional para eso. Igualmente, a pesar de mi juventud, creo que es un momento propicio para que jóvenes pues optemos por esas posiciones, personas que nos hemos dedicado a prepararnos en las ramas de forma concentrada en esos temas. Tú tienes también dentro de tu formación que eres autor de la obra El Estado Dominicano y su inembargabilidad, con un estudio comparado de legislaciones de Francia, España y Argentina. Sí, esa sería la primera obra, o sea, ya es un poco antigua. Tengo ya más recientemente otras dos obras, una es la Constitución interpretada por el Tribunal Constitucional Dominicano y otra de nombre Derecho Procesal Constitucional. Yo me he dedicado tanto a la docencia, al estudio, a la investigación. Básicamente he dedicado mi carrera al derecho público, tanto lo que es la administración del Estado, el derecho administrativo y el derecho constitucional, que es justamente la posición que se abre actualmente. Entonces, conjuntamente con eso, tengo la experiencia de ser coordinador de letrados del Tribunal Constitucional. O sea, por ejemplo, a mí a veces me preguntan, bueno, si tú no logras la posición de juez del Tribunal Constitucional, ¿tú optarías por otra de las posiciones vacantes que vienen en la posterioridad? Posteriormente se va a elegir los miembros de la Cámara de Cuentas, se van a elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral. Y yo respondo que no. Yo entiendo que mi especialización, mis conocimientos, tienen un marco muy delimitado, que es el derecho constitucional. Y entiendo que desde allí es que tengo la capacidad de aportar. Como aspirante al Tribunal Constitucional, vamos a explicarle a la audiencia qué se supone que hacen y de qué se encargan los jueces del Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Es un tribunal compuesto por 13 jueces. 13, sí. Un presidente y 2 suplentes de presidente. Las decisiones se toman por un quórum de 9 de 13 jueces. Es decir, para que una decisión sea sancionada de forma favorable o rechazada, se necesitan 9 de 13 jueces. Y el tribunal conoce básicamente de los siguientes aspectos. En primer lugar, de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes. Es decir, cuando un ciudadano, una persona, entiende que una ley resulta contraria a la Constitución, pues deposita ante un tribunal una instancia solicitando pues que se revise la conformidad con la Constitución de esa determinada ley. Se ocupa también de revisar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia o de algún tribunal que haya pues dictado una sentencia y que se le pretenda confrontar con la Constitución. Revise igualmente la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales. Resuelve igualmente los conflictos entre distintos poderes del Estado. Revisa igualmente las decisiones que versan sobre derechos fundamentales en materia de amparo. Esas son las principales pues prerrogativas y responsabilidades que tiene el tribunal. Pero a eso debemos agregar que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen una fuerza normativa.
y que su incidencia sobre los demás poderes del Estado, perdón, implica que cuando se designen hay jueces, no simplemente sean personas conocedoras en derecho en sentido general, ni quizás jueces ordinarios, sino personas que tengan la conciencia de que están designando, que están siendo designadas, perdón, en un órgano que tiene una incidencia política trascendental, porque, te repito, sus decisiones son vinculantes para los demás poderes del Estado, y así como pueden ser favorables para la relación entre los poderes, pueden igualmente afectarla. Y eso es un punto muy, muy importante a tomar en cuenta en ese sentido. Francisco, muchas veces llama la atención, y quizá esta ya no es una pregunta, es una pregunta, digamos, técnica. Sí. ¿Cómo es posible que un mismo texto pueda tener interpretaciones tan diferentes? ¿Y a qué es lo que se le suele llamar el espíritu del legislador? Ok, mira, esa es una pregunta bastante interesante. Nos salimos un poco del tema e incluso lo que yo te pueda decir va a ser interpretación. En un momento, sí, es cierto, en un momento, por ejemplo, se entendía que la Constitución no se interpretaba, sino que su texto resultaba suficiente y era de una aplicación cerrada. Sin embargo, el devenir histórico ha demostrado que nada más contrario que esto. En primer lugar, porque las constituciones no son normas completas, sino que forman un armazón general de disposiciones que son cumplidas en la medida de lo posible y siempre de forma más favorable al ciudadano. Entonces, en la interpretación hay cuatro métodos básicos. Un método literal que se fija y se guía por simplemente la literalidad de la norma. Un método teleológico, que busca el fin de lo que se plasmó en la norma. Un método histórico que busca en la idea que dio origen a la norma. Y básicamente, pues jugando, y uso el término jugando, pero utilizando esos métodos es que finalmente se busca la concretización del derecho. Entonces, al juez le corresponde, tomando el texto normativo, buscar la decisión más favorable a los derechos fundamentales de los ciudadanos, haciendo aplicación de la norma. La Constitución no es una norma completa que lo puede prever todo, sino que es un ordenamiento que se va completando en función de las necesidades del ciudadano y de forma más favorable para él. Bueno, eso que acabas de decir es tan cierto que mira, por ejemplo, el tema anterior que teníamos a cómo tenemos dentro de la Constitución un estado de emergencia que se contempla, pero no se contempla las sanciones a la violación de las normas dentro de ese estado de emergencia, como un toque de queda, como la violación al toque de queda o a la ingesta de alcohol cuando se prohíbe, o sea, es así, no está todo meticulosamente detallado. Sí, no, es imposible que el constituyente, el soberano, a través de sus representantes, pues pudiera codificar absolutamente todo. Y es por eso que la Constitución se le dice que es una norma incompleta, que es un armazón general, que es la carta política que traza las pautas generales para el desenvolvimiento del Estado y los límites de los poderes públicos. ¿Cuándo se supone que son electos los jueces de este tribunal, los nuevos jueces o los que se vayan a sustituir? No sé si serán todos o solo algunos. Sí, a partir de mañana empiezan lo que son las evaluaciones, las audiencias públicas, que no es más que la reunión del Consejo de forma televisada, evaluando de forma individual cada uno de los postulantes. Proceso que, como te repito, se inicia mañana. Y que permite a la población pues fiscalizar la capacidad, las aptitudes y el manejo en general sobre los temas de los posibles designados. Entonces el proceso se inicia mañana y se espera que a partir del cierre de ese proceso pues se inicie ya en Cámara de Consejo, es decir, en reuniones privadas administrativas, pues la decisión final que toma el Consejo Nacional de Magistratura. Eso se espera que en menos de una semana o un plazo máximo de algunos 10 días, pues esté ya debidamente delimitado. Excelente. Bueno, pues la mejor de las suertes te deseamos desde Esto No Tiene Nombre, que te vaya muy bien. Tienes mucha preparación, estás muy capacitado. ¿No te han dicho que eres muy joven? ¿Eso es bueno o es malo? La verdad es que el tema de la juventud en República Dominicana tiene, como tú bien dices, dos vertientes. Un tema favorable
y un tema que puede servir de limitante. Yo lamentablemente, yo gracias a Dios, no lamentablemente, gracias a Dios he proyectado y me he desarrollado profesionalmente desde muy joven. Y no creo que el tema justamente de la juventud pues deba ser un impedimento en mi contra. Por el contrario, yo postulo y entiendo que en todos los órganos del Estado debe haber una representación de la juventud. Así es. El mero hecho de ser joven no debe ser el criterio para designar o decidir una persona. Sin embargo, si la población joven, que compone cerca del 60% de la población de menos de 40 años, no tiene un representante, pues indudablemente, en cierto modo, está siendo discriminada. Si de 13 miembros no cuenta con un representante que pueda, que identifique, y estamos hablando de la norma de la ley de leyes, estamos hablando de la interpretación de la Constitución. Si no tiene un representante que pueda velar que pueda entender más bien las aspiraciones, la forma como el joven ve la sociedad, creo que incluso es un acto discriminatorio. Yo creo que así como hay una representación de la mujer, y no necesariamente tengo que ser yo, por ejemplo, debe haber también una representación de juventud que pueda postular por esa población, que como te repito, cerca del 60% de la población. Francisco, un placer recibirte, mucha suerte, la mejor de las suertes. Hemos conversado con el abogado Francisco Alberto Franco Soto, aspirante al Tribunal Constitucional. Hemos conversado distintos temas con él, sobre todo de los deseos que lo motiva y por qué quiere ser parte de los jueces de este tribunal. Franco Soto cuenta con un máster en Derecho Procedimiento Civil, un máster en Derecho de la Administración del Estado y un máster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Muy buena suerte, porque lo demás ya está muy bien fundamentado. Un placer, madre.